¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para obtener todo lo que deseas? La idea de vender el alma al diablo a cambio de riqueza, poder o amor nos ha cautivado durante siglos. Desde antiguos cuentos folclóricos hasta modernos videojuegos, este tropo fáustico aparece una y otra vez. La leyenda de Fausto, el sabio que hizo un pacto con el diablo, se convirtió en el arquetipo por excelencia de esta tentación peligrosa. Hola, ¿qué tal estáis? Parece que pactar con el diablo nunca pasa de moda, y hoy exploraremos por qué sigue siendo tan recurrente, desde la literatura y el cine hasta nuestras queridas aventuras gráficas. Quédate hasta el final y no te olvides nunca de leer la letra pequeña de un contrato. Intro y comenzamos. Detrás de todas estas historias está la figura de Johann Faust, un alquimista alemán del siglo XVI cuya vida dio origen al mito. Este personaje real, famoso por sus supuestos trucos de magia y saberes ocultos, llevó una vida escandalosa para su época. Su muerte estuvo envuelta en misterio. Se dice que falleció en una explosión durante un experimento. Pronto circuló la explicación legendaria. Fausto había hecho un pacto con el diablo para obtener conocimientos prohibidos, y Satanás vino a cobrar su deuda llevándose su alma. ¡Qué difícil me la puso, diablo! Según la leyenda, el soberbio doctor creyó que podría burlar al diablo, pero terminó pagando el precio definitivo. Esta historia se propagó en libros populares y obras teatrales. El dramaturgo inglés Christopher Marlowe adaptó la leyenda en el siglo XVI, presentando a un doctor Fausto que vende su alma a cambio de 24 años de poder y conocimiento sobrenatural. Más de 2 siglos después, el poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe retomó el mito en su obra magna Fausto, otorgándole al personaje una profundidad filosófica mucho mayor. Goethe convirtió a Fausto en el eterno insatisfecho, un erudito siempre hambriento de saber y experiencia, símbolos de la búsqueda del conocimiento absoluto aunque esté condenado a no alcanzarlo jamás. Su Fausto pacta con Mefistófeles, no solo por lujuria o ambición mundana, sino por ansias de trascender los límites humanos, lo que resonó fuertemente con el espíritu del romanticismo. A partir de Goethe, Fausto se volvió un personaje universal. De hecho, su nombre dio lugar al adjetivo fáustico, que describe cualquier trato o situación en que se sacrifica la integridad moral por algún beneficio de forma similar. Innumerables autores y artistas se inspiraron en este arquetipo. El compositor Wagner y el escritor Thomas Mann exploraron el tema fáustico en sus obras. Berlioz y Gounod lo llevaron a la música con la damnación de Fausto y la ópera Faust. Y escritores como Oscar Wilde crearon variantes del mito. Por ejemplo, el retrato de Dorian Gray, donde el protagonista entrega su alma por eterna juventud. Todas estas versiones abordan distintos deseos humanos: belleza, juventud, poder, éxito, pero al final plantean la misma inquietante pregunta. ¿El fin justifica los medios? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para conseguir lo que queremos? Desde hace siglos, las historias de pactos diabólicos nos advierten sobre las consecuencias de la ambición desmedida. Además de Fausto, encontramos otros relatos como El maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov, que reimagina al diablo visitando la Moscú de los años 30. En definitiva, son narraciones que suelen acabar mal para el mortal imprudente, sirviendo de fábulas morales. Por mucho que uno gane temporalmente, el diablo siempre viene a cobrar su factura. Cuando llegó el cine, el tropo fáustico tampoco tardó en aparecer. De hecho, uno de los grandes clásicos del cine mudo es Faust, de 1926, de Murnau, una espectacular adaptación visual de la leyenda. En ella, el demonio Mefistófeles tienta a un anciano Fausto en medio de una plaga, ofreciéndole juventud y poder a cambio de su alma, en escenas que dejaron una marca imborrable en la historia del cine fantástico. Casi un siglo después, Hollywood sigue recurriendo a la premisa de hacer un trato con el diablo una y otra vez en sus guiones. Y es que la oferta del diablo nunca pasa de moda, siempre hay nuevas formas de contarla. Lo interesante es cómo el pacto diabólico se adapta a cualquier género. Por ejemplo, tenemos películas como El abogado del diablo de 1997 o Constantine de 2005, donde el trato con Satán se envuelve en atmósferas sobrenaturales oscuras. En la comedia está Bedazzled o Al diablo con el diablo, del año 2000, una versión divertida donde Brendan Fraser vende su alma por una serie de deseos concedidos por una diablesa seductora. El cine clásico nos dejó historias como The Devil and Daniel Webster, de 1941,
una parábola sobre un granjero que cambia su alma por prosperidad y luego enfrenta en juicio al mismísimo Lucifer. Incluso en musicales encontramos este tropo. Damn Yankees, de 1958, narra cómo un fan de béisbol pacta con un tal Mr. Applegate, o el diablo disfrazado, para que su equipo gane la liga. Podríamos listar decenas de ejemplos. Está prácticamente en todas partes una vez que empiezas a buscar. ¿Por qué? Pues porque todos deseamos algo profundamente. Sea vivir para siempre, volvernos jóvenes, tener poder o fama, y esas son precisamente las promesas que el diablo pone sobre la mesa. Cada versión del mito enfatiza una faceta distinta de la naturaleza humana y de la tentación. Unas hablan de la sed de conocimiento, otras de la lujuria o de la avaricia desmedida, pero en el fondo comparten el mismo núcleo. Un protagonista ambicioso, un tentador infernal ofreciendo un trato y una lección, a veces terrible, a veces irónica, sobre las consecuencias de firmar ese contrato. Este tropo no es ajeno al mundo de los videojuegos, y en particular ha dado juego, nunca mejor dicho, en varias aventuras gráficas. Al fin y al cabo, las aventuras point and click suelen centrarse en historias y rompecabezas narrativos, un terreno fértil para introducir demonios, contratos y dilemas morales de corte fáustico. Un ejemplo emblemático es la aventura Faust 7 Games of the Soul de 1999, conocida en español como Fausto, los 7 misterios del alma. Aquí el jugador encarna literalmente a un tal Marcellus Faust, un anciano guardia de seguridad que se topa con Mefistófeles en un viejo parque de atracciones abandonado. El diablo le propone un siniestro juego. Debe investigar los oscuros secretos de 7 almas que pasaron por ese parque, durante la época de la depresión de 1930, para determinar si merecen ir al infierno. Cada capítulo del juego presenta la historia de uno de esos personajes, en los que descubriremos qué pacto hicieron con el diablo y cómo sucumbieron a la tentación. Nosotros, como Faust, actuamos casi de detectives de lo paranormal. Exploramos escenarios, resolvemos puzzles y reunimos evidencias de los actos terribles que cometieron bajo la influencia demoníaca. El objetivo final es desentrañar cada misterio y con ello liberar esas almas atrapadas, a la vez que jugamos nuestra propia partida contra Mefistófeles. La premisa misma es fáustica elevada a la enésima potencia. Faust investigando otros pactos fáusticos. El juego, de atmósfera oscura y adulta, nos hace recorrer el lado más turbio de la naturaleza humana, mostrando vidas marcadas por la lujuria, la codicia y la desesperación ante distintas tentaciones. Solo resolviendo todos los enigmas y rompiendo los contratos infernales de estos 7 casos, podremos finalmente enfrentar al diablo y decidir el destino del propio Marcellus Faust. Pero no todas las apariciones del diablo en aventuras gráficas son tan serias. A veces el tema se cuela de forma satírica o indirecta. Por ejemplo, la saga cómica Sam & Max de Telltale Games ofrece un guiño memorable al pacto con el maligno. En el episodio final de Sam & Max Beyond Time and Space, titulado What's New Belzebú, los protagonistas viajan literalmente al infierno para rescatar el alma de su amigo Bosco. Allí se encuentran con un infierno burocrático al estilo oficina corporativa, con recepcionista demoníaca y contratos eternos. En clave de humor negro, Sam llega a firmar un contrato cediendo su propia alma a Satanás, a cambio de liberar a sus amigos. Tranquilos, no os cuento cómo se resuelve la trama, jugadlo vosotros mismos. Toda la secuencia parodia el tropo fáustico. Incluso en un juego de risa encontramos al diablo ofreciendo tratos y a los personajes intentando burlar la letra pequeña del contrato infernal. No son los únicos casos. Por ejemplo, Gabriel Knight Sins of the Fathers de 1993, una aventura de misterio sobrenatural, sumerge al jugador en el mundo del satanismo y los sacrificios humanos en Nueva Orleans, donde el protagonista Gabriel investiga asesinatos rituales vinculados a un culto vudú. Si bien Gabriel Knight trata más de espíritus vudú que del diablo cristiano, comparte con el tropo fáustico la premisa de humanos que tratan con poderes infernales para obtener poder. En este caso, los hechiceros del culto obtienen posesión y magia oscura a través de sacrificios. ¿Por qué lo incluimos aquí? Porque se inspiró fuertemente en la película El corazón del ángel de 1987. En este film de Alan Parker, nuestro detective protagonista, interpretado por Mickey Rourke, llega a un acuerdo con un personaje misterioso y siniestro, encarnado por Robert De Niro. La trama discurre principalmente en Nueva Orleans, y el vudú estará presente durante toda la película. ¿Os resulta familiar? Os recomiendo verla encarecidamente.
Bueno, pues ya estoy suscrito, ¿no? Muy bien. La temática de vender el alma o hacer tratos satánicos aparece también en títulos más modernos. Por ejemplo, la aventura gráfica Yesterday de 2012 de Péndulo Studio gira en torno a cultos satánicos e inmortalidad. ¡Quieto ahí! Aprovecho para decirte que hace poco publiqué un pedazo de reportaje sobre este mítico estudio español. Si aún no lo has visto, te dejo el enlace por aquí y en la descripción. Y ahora sí, sigamos. La trama de Yesterday incluye rituales macabros en el Nueva York contemporáneo, al punto de que en algunos países el juego se comercializó con el título Yesterday Mark of Lucifer, la marca de Lucifer. En este juego, el antagonista, un carismático líder filantrópico, encabeza una secta secreta que asesina indigentes en rituales, buscando un elixir de vida eterna a través de poderes demoníacos. Esta premisa, sacrificar vidas a cambio de la inmortalidad, es una variante del pacto fáustico. El villano no entrega su propia alma, pero sí las de otras personas, en pos de obtener un favor diabólico. En algunos puntos, este juego recuerda ligeramente a la película La novena puerta de Roman Polanski, un director muy interesado por todo lo relacionado con el diablo, por cierto. Esta adaptación, más o menos libre de la novela del Club Dumas de Arturo Pérez Reverte, nos presenta a Corso, un detective de libros que deberá investigar la autenticidad de 3 ejemplares únicos vinculados con el culto a Lucifer. Precisamente el antagonista Boris Balkan recuerda bastante al villano filántropo de Yesterday. De manera similar, la novela visual japonesa Umineko no Naku Koroni de 2007 presenta un pacto fáustico explícito en su trasfondo. Se relata que el patriarca de la familia, Ushiromiya, invocó a una bruja y vendió su alma a ella a cambio de 10 toneladas de oro, para restablecer la fortuna familiar. Este contrato demoníaco actúa como catalizador de los eventos sobrenaturales y desgracias que azotan a dicha familia en la historia. Incluso dentro de estilos narrativos distintos, la idea fáustica perdura como una advertencia sobre el costo de la ambición desmedida. Broken Sword 5, La maldición de la serpiente, de 2013, merece una mención, pues incorpora la figura del diablo en su argumento. Aunque la saga Broken Sword suele basarse en conspiraciones históricas, en la quinta entrega los protagonistas se enfrentan a un enigma donde un artefacto medieval, la Tabula Veritatis, está ligado a una conspiración satánica. Un fanático culto gnóstico planea usar dicho artefacto para resucitar a Lucifer, o el diablo, y desatar una nueva era sobre el mundo. Si bien aquí no hay un individuo vendiendo su alma a cambio de un favor concreto, la presencia del diablo es literal. El villano intenta invocar a Lucifer físicamente. Esto convierte la aventura en un thriller esotérico donde investigar códices, símbolos heréticos y antiguas órdenes demoníacas es parte central del juego. Broken Sword 5 aporta así un giro moderno al tropo fáustico, enfrentando al jugador a la posible encarnación del maligno en lugar de un simple pacto contractual. La leyenda de Fausto reaparece a veces reimaginada en clave tecnológica. En lugar del demonio clásico aparecen inteligencias artificiales, redes o sistemas omnipotentes que ofrecen felicidad, conocimiento, control o inmortalidad digital, a cambio de algo esencial: la identidad, la libertad o incluso la vida del protagonista. En Event Zero de 2016, el jugador está atrapado en una nave espacial abandonada, y la única compañía es su ordenador central, llamado Kaizen 85. En lugar de un demonio, el antagonista es la IA de la nave, con quien el jugador debe dialogar mediante terminales de teclado. Kaizen ofrece ayudar a la persona a regresar a la Tierra, pero a cambio exige un sacrificio tremendo. La protagonista debe subir su conciencia al sistema para dominar a Kaizen. Este intercambio es abiertamente fáustico. El dilema de la renuncia a la vida física y al alma biológica, la conciencia, a cambio de un deseo: enviar la nave a casa. Así, Event Zero muestra que en el medio interactivo el pacto con la IA puede negociarse. El sistema puede volverse enemigo o aliado según las elecciones del jugador. En The Talos Principle 2 de 2023, un juego de puzzles increíble,
La humanidad ha desaparecido y robots casi deificados gobiernan un mundo posapocalíptico. El protagonista es un androide nacido en la ciudad de Nueva Jerusalén. A pocos minutos del juego, un robot con el número de serie 666 le propone literalmente un pacto fáustico. En este caso, el diablo es un androide enmascarado por la simbología demoníaca del 666, ofreciendo promesas aún sin revelar. La analogía con Fausto es explícita. En lugar de fuerza sobrenatural, el tentador es una entidad tecnológica que ofrece respuestas o poder. En la visual novel de 2016, Psycho Pass Mandatory Happiness, ambientada en un Japón futurista controlado por un superordenador llamado Sibyl, una de las antagonistas es la IA renegada Alpha. Alpha encarna un pacto fáustico tecnológico. Su objetivo es llevar la felicidad a las personas por medios no sancionados, buscando implementar en la sociedad una felicidad uniforme mediante control químico, manipulación masiva e incluso la reducción de población. En otras palabras, Alpha ofrece seguridad y bienestar, el deseo de un Fausto moderno, a cambio de la libertad y de la vida misma de los ciudadanos. Es importante diferenciar el pacto fáustico de otro tropo muy frecuente en las aventuras gráficas, el de invocar o despertar fuerzas sobrenaturales para obtener su favor. En estos casos, los personajes, a veces villanos, a veces cultos completos, no venden su alma directamente, sino que realizan rituales, sacrificios u otras ceremonias para atraer a un demonio, deidad o ente poderoso al mundo, esperando recibir poder o beneficios de dicha entidad. La diferencia principal radica en que el trato no es individual ni explícito, sino una invocación donde los humanos tratan de controlar o contentar a una entidad sobrenatural. Ejemplos de este tropo abundan en aventuras de temática ocultista. En Discworld Noir de 1999, aventura basada en la saga Mundo Disco, existe un culto de Anu Anu, cuyos miembros conspiran para invocar a un dios oscuro mediante la orquestación de asesinatos rituales. Del mismo modo, muchas obras inspiradas en el universo de Lovecraft presentan cultos que tratan de resucitar horrores cósmicos a cambio de favores. Por ejemplo, Call of Cthulhu, Shadow of the Comet de 1993 y otras aventuras Lovecraftianas nos ponen en conflicto con sectas secretas decididas a despertar a los dioses exteriores mediante rituales sangrientos. Incluso en aventuras de corte más ligero vemos este recurso narrativo. La comedia Lovecraftiana Gibbous, A Cthulhu Adventure de 2019 arranca con sectas estrafalarias surgiendo por doquier y rumores sobre el regreso del malvado Necronomicon. Otro ejemplo es Cathy Rain, de 2016, cuya segunda parte probamos aquí en el canal. Una aventura de misterio donde la heroína descubre que un reverendo de su pueblo formó un culto clandestino. Usando sustancias alucinógenas y rituales, ese culto buscaba abrir puertas a una entidad demoníaca conocido como el Hombre Carmesí. Podríamos continuar con numerosos ejemplos, pero quizás sea mejor dedicar un vídeo específico al tema de las invocaciones más adelante. En muchas aventuras gráficas, especialmente de temática de terror o fantasía, asoman contratos demoníacos, rituales o personajes que son literalmente el diablo disfrazado ofreciendo ayuda envenenada. Es un recurso que los guionistas usan para poner al jugador en aprietos. ¿Aceptar un trato ventajoso sabiendo que tendrá un costo moral? ¿Resolver un puzzle vendiendo el alma de nuestro personaje para avanzar en la historia? A veces el juego nos permite elegir y enfrentar las consecuencias. Otras veces la trama incorpora el pacto como parte del argumento fijo, y nosotros como jugadores solo podemos observar cómo se desarrolla la tragedia o comedia fáustica. ¿Por qué este tropo es tan recurrente también en los videojuegos? Por la misma razón que en la literatura y el cine, porque ofrece un conflicto universal tratado de manera accesible, entretenida y divertida. El formato de aventura gráfica, en particular, se presta muy bien a plantear dilemas y giros narrativos de este tipo. Nos involucramos activamente en la historia, lo que hace que la pregunta de Fausto nos interpele de forma personal. Al tomar decisiones, por ejemplo, usar un artefacto maligno con tal de resolver un acertijo sabiendo que eso podría ser jugar con el diablo, el jugador vive en carne propia ese tira y afloja moral. Es un tema que añade tensión e interés. Un pacto diabólico en la trama garantiza que habrá algo importante en juego, acompañado de misterio, suspense o humor, deseando saber cómo se resuelve el dilema. En el fondo, la persistencia del mito fáustico en tantas formas de entretenimiento se debe a lo familiar y seductor que resulta. Es un cuento con moraleja que se reinventa para cada época, pero que siempre nos invita a reflexionar sobre nuestra propia escala de valores.
Nos vemos reflejados en Fausto, con nuestras debilidades, ambiciones y sueños, y nos preguntamos qué haríamos en su lugar. Y así, del Fausto de Goethe hasta la última aventura gráfica indie, seguimos renovando el pacto eterno entre los narradores y su público, aquel que nos advierte que probablemente no hay atajo sin oscuridad ni deseo concedido sin consecuencias, que el camino fácil no siempre es el mejor. Cuidado con lo que deseas, no vaya a ser que se cumpla. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, si no lo has hecho ya. Dale al like y activa la campanita para no perderte futuros vídeos. Tu apoyo es importantísimo para poder continuar subiendo contenido. Ah, y no te olvides de compartir este vídeo con amigos y conocidos. Nos vemos a la próxima. Y recuerda, la solución está en los detalles.